Saludos, bienvenidos de nuevo a la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. En este capítulo, que es ya el cuarto, vamos a estar hablando de esta materia. Servicios de prevención. En todo momento se va a hablar de esto en el capítulo cuarto. Vamos entonces a pasar con el artículo 30, que es con el que empieza este capítulo cuarto. En él se va a hablar de la protección y prevención de riesgos profesionales. Vamos a ver qué dice el punto 1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad. Constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. Punto 2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra E del apartado 1 del artículo 6 de esta presente ley. Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención. Punto 3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente ley. Punto 4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán en particular de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras A, B y C del artículo 68 en su apartado 4 y del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Continuamos. Dice que esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes al servicio de prevención cuando la empresa decida construirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. Punto 5. En las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1 siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 6.1e de esta ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo. Punto 6. El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa en los términos que reglamentariamente se determinen. Punto 7. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con una única autorización de la autoridad laboral, que tendrá validez en todo territorio español. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de autorización sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo con el objeto de garantizar una adecuada protección de los trabajadores. Vamos al artículo 31. En él nos va a estar hablando de los servicios de prevención.
Vamos a ver entonces a qué se refiere con esto de los servicios de prevención. Artículo 31.1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas con el alcance que se establezcan las disposiciones a que se refiere la letra E del apartado 1 del artículo 6 de la presente ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa que colaborarán cuando sea necesario. Para el establecimiento de estos servicios en las administraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados. Punto 2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. Punto 3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y también en lo referente a el diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa. B. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad, a la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta ley. C. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia. Seguimos con la letra D. La información y formación de los trabajadores en los términos previstos en los artículos 18 y 19. E. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. Y F. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con riesgos derivados del trabajo. Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la asunción de las funciones respecto de las materias descritas en este apartado solo podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualquiera otra atribución legal o reglamentaria de competencia a otras entidades u organismos respecto de las materias indicadas. 4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones, y para ello la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en función de las siguientes circunstancias. A. Tamaño de la empresa. B. Tipos de riesgo a los que pueden encontrarse expuestos los trabajadores. Y C. Distribución de riesgos en la empresa. Bien, en el punto 5 nos habla de que para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral que será única y con validez en todo el territorio español, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. Entre estos requisitos, las entidades especializadas deberán suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad en la cuantía que se determine reglamentariamente y sin que aquella constituya el límite de la responsabilidad del servicio. Y punto 6. El vencimiento del plazo máximo
del procedimiento de acreditación sin haberse notificado, resolución expresa al interesado, permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protección de los trabajadores. Pasamos ya al artículo 32, en el cual va a estar hablando, es muy cortito, de la prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni tampoco participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención. Vale, vamos a pasar al 32 bis. En este se nos va a hablar de presencia de recursos preventivos. Vamos a ver lo que nos tiene que decir. Artículo 32 bis, punto 1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos. A. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. B. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. C. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si las circunstancias del caso así lo exigieran, debido a las condiciones de trabajo detectadas. Punto 2. Se consideran recursos preventivos a los que el empresario podrá asignar la presencia los siguientes. A. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. B. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. C. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la misma empresa. Y C. Cuando la presencia sea realizada, esto ya no es un punto de letra, sino que es un texto adicional que dice que cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos, estos deberán colaborar entre sí. Vamos ya con el punto 3, que dice que los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa de uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos de cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico. Y en este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario. Bien, hemos terminado este vídeo y hemos terminado de leer el capítulo 4, con lo cual dejamos paso que en el siguiente vídeo vamos a ver el capítulo 5, en el que habla de la consulta y participación de los trabajadores. Allí te espero. Un saludo.